Buenas tardes a los estudiantes de grado 11 de la Institución Educativa San José de la Unión Valle. Este es un video preparado por el docente Reinaldo Lasprilla Marulanda con fines estrictamente pedagógicos para instruirlos sobre la aplicación del Protocolo General de Solución a circuitos eléctricos resistivos en corriente directa. Un protocolo que consta de 3 pasos muy sencillos. El primero de ellos es calcular la resistencia total de un circuito, en el cual se involucran los conceptos de resistencia en serie y resistencia en paralelo. El segundo punto del protocolo es calcular la corriente total. Y el tercer punto es ir calculando paulatinamente las corrientes y los potenciales eléctricos en diversos puntos del circuito. Entonces recordemos que de una valoración anterior que se realizó, ejecutaron el ejercicio sobre 4 circuitos de los cuales calcularon la resistencia total. Este que está aquí planteado es el primero de ellos, pero encontramos que ahora aparece con más términos. Entonces vamos a mirarlo en detalle. Recordemos que para ese circuito estuvo planteado que la diferencia de potencial eléctrico que aportaba la fuente correspondía a 200 voltios y que cada una de las resistencias equivalía a 20 ohmios. Es un montaje con 15 resistencias. Miremos la numeración que se ha planteado para ellas. Entonces arrancamos desde la fuente por el borne positivo hacia arriba y encontramos primero un punto A. Ese punto A representaría el punto donde se concibe la mayor cantidad de potencial eléctrico. Después reconocemos que hay un punto B que tiene como utilidad que es un nodo, es decir, un sitio donde hay una división de la corriente. En este caso se divide en 2 vías. Una vía va rumbo a alimentar la resistencia 1 y otra para alimentar la resistencia 2. Y entonces se ha definido que de la corriente total que vemos que sale de la fuente, entonces la corriente que pasa por la resistencia 1 la debemos de denominar I1 y la corriente que pasa por la resistencia 2 la debemos de llamar I2. Después encontramos un punto C que vendría siendo como lo que algunos autores llaman un antinodo, es decir, un sitio donde se reúne la corriente. Después llegamos a un punto D, donde encontramos que es un nodo porque hay una bifurcación y desde allí se desprenden 2 corrientes, una corriente denominada I3 y otra corriente denominada I4. Si seguimos el camino de I4, encontramos entonces el punto E, punto que es un nodo y en el cual hay una división entre 2 resistencias. Entonces la corriente debe dividirse para alimentar a cada una de ellas. Entonces la corriente que va a alimentar a la resistencia 3 la hemos de denominar I5 y la corriente que ha de alimentar a la resistencia 4 la hemos de denominar I6. Por lo anteriormente descrito podremos decir que la corriente total corresponde a la suma de I1 más I2 y que la corriente 4 corresponde a la suma de I5 más I6. Bueno, siguiendo el recorrido entonces nos devolvemos al punto D y tomamos el camino que muestra la corriente I3 y esa corriente I3 llega al punto G. En ese punto G se convierte en un nodo donde hay una división de corrientes, pero vemos que ese nodo coincide con un punto H, un punto J, un punto K y un punto L, donde vemos que en la comunicación entre ellos no se encuentra ningún consumidor, ninguna resistencia. Por tanto, el potencial eléctrico en todos esos puntos, díganse G, H, J, K y L, son iguales. Entonces, G viene siendo como ese nodo del cual sale una división hacia alimentar 5 zonas. Entonces, si miramos al extremo a la izquierda, llegamos al punto H y el punto H es el punto de entrada para alimentar a una serie conformada por 2 resistencias, una se llama R5, la otra se llama R6,
A la salida de R6 se encuentra el punto S, en medio de R5 y R6 se encuentra el punto M, y denominamos que a la porción de corriente que alimenta a esas dos resistencias se llama corriente 7 y 7. Pasamos al punto J. En el punto J vemos que hay dos resistencias, una llamada R7, la otra llamada R8. En medio de las dos está el punto N, que el punto N, pues como vendría siendo el mismo papel del punto M al frente, es la salida de la resistencia 7 y la entrada de la resistencia 8. A la salida de la resistencia 8 encontramos el punto T. Cuando pasamos al punto G, encontramos la resistencia 9 y la resistencia 10. En medio de los dos encontramos el punto O. Y la corriente que ha de alimentar a la resistencia 9 y a la 10 la hemos de denominar corriente I9. Así como para la alimentación de la resistencia 7 y la resistencia 8, tenemos una corriente que se ha de llamar I8. Bueno, cuando vamos al punto K, entonces encontramos la resistencia 11 y 12. Con la resistencia 11 y 12, entonces en medio de los dos está el punto P. A la salida de la resistencia 12 se encuentra el punto V. Y pasando por esas dos resistencias encontramos la corriente I10. Pasamos al punto L. En el punto L encontramos las resistencias 13 y 14. En la 13 y 14, por esa línea va a ser alimentada con la corriente denominada I11. Y en medio de las dos, es decir, a la salida de la resistencia 13 y a la entrada de la resistencia 14 se encuentra el punto Q. Los puntos de abajo convergen todos en el punto U y ese punto está comunicado con el punto W. Y vemos que no hay ningún consumidor en medio de esos puntos, lo que nos lleva entonces a pensar que el potencial eléctrico en todos esos puntos, dígase S, T, U, V, X y W, son iguales. Ya pasando por W, que vemos que W conecta a la corriente que vendría desde el punto D, llamada I3, y a la corriente que viene del punto D, llamada I4. Por tanto, en W se reúnen esas dos corrientes, que I3 más I4 viene siendo igual a corriente total, y esa corriente total va a pasar por el punto Y, que viene siendo la entrada de la resistencia 15. Pasa a través de esa resistencia y llega al punto Z, y allí terminamos el análisis del circuito porque llegamos al otro borne de la fuente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hallar a través del protocolo? Hallar la resistencia total de todo este circuito. Vamos a hallar la corriente total, la que está denominada como I total. Y después vamos a encontrar las corrientes I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11. Y los puntos de potencial A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N, O, P, Q, S, T, U, V, X, W, Y y Z. Pero para encontrar esas corrientes y esos puntos, vamos a desarrollarlo de manera paulatina. Y van a ver que la estrategia es muy sencilla. Esa estrategia consta primero de que cuando va a calcularse la resistencia total, lo que se debe hacer es una serie de dibujos en los cuales vamos mostrando poco a poco la reducción que vamos haciendo del circuito hasta dejarlo en una sola resistencia que será la resistencia total. Entendiendo a la resistencia total como el equivalente matemático de la sensación que tendría la fuente para poder liberar la corriente. Entonces, aquí ¿cómo procederíamos? ¿Qué podemos empezar a hacer de reducción? Observamos que R1 y R2 se encuentran en paralelo. Por tanto, entre las dos se puede generar una resistencia equivalente, y a esa resistencia que ahorita la vamos a llamar resistencia equivalente 1. Entre la resistencia 3 y 4 se puede formar otra resistencia equivalente, y a esa la hemos de denominar resistencia equivalente 2. Entre la resistencia 5 y 6, que se encuentran en serie, podemos generar una resistencia equivalente y la vamos a llamar R3.
entre la resistencia 7 y la resistencia 8 están en serie y la vamos a llamar una resistencia equivalente 4. Entre la resistencia 9 y la resistencia 10 vamos a generar una resistencia equivalente 5, dado que ellas dos se encuentran en serie. Entre la serie formada por R11 y R12 vamos a generar una resistencia equivalente 6. Y entre la R13 y R14, que también se encuentran en serie, vamos a generar una resistencia equivalente 7. Miremos entonces, y la resistencia 15, pues en este momento no entra dentro del cálculo inicial. Miremos entonces el dibujo que resume lo que acabo de decir. ¿Y qué encontramos en ese dibujo? Miremos con mucho detalle. Encontramos primero que como el punto A tiene el mismo valor de potencial del punto B, se desapareció el punto B y solo quedó el A. Que como el punto C tiene y el punto E tienen el mismo potencial del punto D, se desaparecieron C y E y dejaron al punto D. En medio de A y D encontramos la resistencia equivalente 1, recordemos, del paralelo entre R1 y R2. En medio, enseguida del punto D, encontramos la resistencia equivalente 2, que corresponde al equivalente del paralelo entre R3 y R4. ¿Qué se hizo el punto F? Pues que el punto F y el punto W tienen el mismo potencial, por eso desaparecimos el punto F y nos quedó solo el punto W. Bueno, también se analizó que dado que el punto D y el punto G y H y J y K y L tienen el mismo potencial, pues todos esos puntos desaparecieron y tenemos solo al punto D como punto de entrada común a todo ese juego de resistencias y al punto W como punto de salida común a todas esas resistencias. Bueno, al haber fusionado en serie a todos esos conjuntos de resistencia que produjeron las resistencias equivalentes 3, 4, 5, 6 y 7, pues se desaparecen los puntos intermedios M, N, O, P y Q. Como W tiene el mismo potencial del punto Y, desaparecimos el punto Y entonces ya de todo ese reguero de puntos solo nos quedan sobreviviendo 4 puntos: A, D, W y Z. Bueno, a partir de aquí, ¿qué reducción se puede hacer para mostrarlo en un dibujo siguiente? Encontramos que el conjunto de la resistencia equivalente 3 con la resistencia equivalente 4, con la resistencia equivalente 5, con la resistencia equivalente 6 y la resistencia equivalente 7 están formando un paralelo de 5 vías. Entonces, todas ellas se pueden reunir en una sola resistencia equivalente, a la cual vamos a llamar resistencia equivalente 8, que va a quedar también con entrada por el punto D y con salida por el punto W, y a través de la cual tendrá que pasar la corriente que hemos denominado I3. Ya sabemos que la I4 pasa a través de la resistencia denominada equivalente 2. Bueno, entonces miremos que eso que se acaba de describir se muestra en este gráfico, en el dibujo número 3. Miremos, sigue estando la resistencia 15, están los puntos D y W, el punto A, pero ya solo tenemos la resistencia equivalente 1, la resistencia equivalente 2 y la resistencia equivalente 8. ¿Cuál es el paso siguiente a mostrar en un siguiente dibujo? Encontrar que dado que D y W son entrada y salida respectivamente, tanto de la resistencia equivalente 2 como de la resistencia equivalente 8, pues eso significa que entre esas dos están en paralelo. Y como están en paralelo, entonces las vamos a sumar aplicando la fórmula del paralelo, que recordemos que es la fórmula del inverso multiplicativo, y eso va a generar una resistencia equivalente 9. Mostremos ese cambio en el siguiente dibujo, dibujo número 4. Y miremos, siguen sobreviviendo los 4 puntos que teníamos, A, D, W y Z. Pero ahora encontramos que hay un único camino. Y como hay un único camino, pues a través de él circula la corriente total.
Y de acá a terminar el circuito, es decir, a encontrar la resistencia total, nos falta un solo paso. ¿Cuál? Que al tener un único camino, entonces la conexión entre la resistencia equivalente 1, que es la que está arriba, la resistencia equivalente 9, que es la que está a la derecha, y la resistencia 15, que es la que está a la izquierda, pues consiste en sumarlas en serie. Y al sumarlas en serie, terminamos en un dibujo 5, ya todo nuestro análisis de circuito, donde identificamos que solo quedan dos puntos, el punto A, el punto Z, la resistencia total y la corriente total junto con la fuente. Entonces, atendiendo a las indicaciones que nos están mostrando los dibujos, es que así mismo vamos a mostrar la parte operacional. Y estos dibujos van a ser claves para poder resolver el paso 3, porque lo que vamos a hacer es empezarnos a devolver. Estamos en el dibujo 5. Bueno, ya todo lo del dibujo 5 lo conocemos. Entonces nos devolvemos al dibujo 4 y buscamos qué hay en el dibujo 4 que no conozcamos. Y eso que busquemos en el dibujo 4 nos va a servir para resolver el dibujo 3. Y así nos vamos devolviendo hasta que llegamos otra vez al dibujo 1. Esa va a ser la estrategia. Entonces, como les decía, ya formalizando la aplicación del protocolo de solución, pues el primer paso es el cálculo de la resistencia total. Entonces, como decía, en el paso desde el dibujo 1 hasta el dibujo 2, ¿qué observábamos? Primero, que íbamos a crear una resistencia equivalente 1 que consistía en sumar en paralelo a R1 con R2. Y recuerden que la sumatoria en paralelo se hace a través de la fórmula del inverso multiplicativo. Aquí es donde viene a mostrar el estudiante las competencias que tiene en la sumatoria de fraccionarios y en la utilización de los criterios del mínimo común múltiplo. Entonces, desarrollando el tema allí, pues sabemos que R1 vale 20 ohmios, que R2 también vale 20 ohmios, y si sumamos un veinteavo con un veinteavo, pues lo que tendremos es 2 veinteavos. Ya se tiene el resultado. Esta la podemos reducir porque ambos valores podemos sacarle mitad y mitad. Y cuando se le saca mitad y mitad me queda 1 arriba, 10 abajo. Y al reemplazarlo, al invertir estos valores me va a quedar que la resistencia equivalente 1 va a ser igual a 10 ohmios. Proceso similar vamos a hacer con la resistencia equivalente 2. Que de acuerdo a lo que se dijo ahora, consistía en la sumatoria en paralelo de la resistencia 3 y la resistencia 4. Entonces, allí tenemos que la resistencia 3 vale 20 ohmios, la resistencia 4 vale 20 ohmios, la sumatoria de los dos me va a dar 2 veinteavos, que al reducirle, sacarle mitad y mitad, me va a quedar 1 sobre 10 ohmios, y pues estos valores se deben invertir para poder obtener la resistencia equivalente 2, porque hasta ahí, hasta lo que se muestra en pantalla, solo tenemos el valor del inverso multiplicativo, no el de la resistencia. Entonces, al voltearlo, ¿qué encontramos? Que la resistencia equivalente 2 es igual a 10 ohmios sobre 1, es decir, resistencia equivalente 2 vale 10 ohmios. Bueno, también en ese paso del dibujo 1 al dibujo 2, nos mostraban de que se iba a sumar en serie el conjunto de resistencia 5 con resistencia 6, y a ese le vamos a llamar resistencia equivalente 3, 20 más 20, 40 ohmios. En el de la resistencia equivalente 4, resistencia 7 más resistencia 8, va a dar también 40 ohmios. En la resistencia equivalente 5, resistencia 9 más R10, va a dar también 40 ohmios. En la resistencia equivalente 6, que es sumar la resistencia 11 con la resistencia 12, también va a dar 40 ohmios. Y la resistencia equivalente 7 se va a generar de resistencia 11 más resistencia 14, perdón, de resistencia 13 más resistencia 14, y va a dar 20 más 20, 40 ohmios. ¿Qué vamos a tener entonces según los pasos que siguen? Vamos a conformar un paralelo de 5 vías donde hay 5 resistencias iguales que valen 40 ohmios. Lo que debe llevar al estudiante a intuir que la corriente que llegue a alimentar ese conjunto se tiene que partir en 5 pedazos iguales. Pero no es bueno hacer caso de la intuición hasta que uno no está lo suficientemente entrenado. Es mejor hacer los cálculos y asegurarse. Bueno, en el paso desde el dibujo 2 hacia el dibujo 3,
¿Qué se observaba? Pues precisamente la etapa en la cual creamos una resistencia equivalente 8, que es la suma en paralelo de la resistencia equivalente 3, la 4, la 5, la 6 y la 7. Entonces miren que es acudiendo a la fórmula del inverso multiplicativo. Entonces me dice 1 sobre resistencia equivalente 8 es 1 sobre 40, más 1 sobre 40, más 1 sobre 40, más 1 sobre 40, más 1 sobre 40. Lo que me dice entonces que 1 sobre la resistencia equivalente 8 es igual a 5 sobre 40 ohmios, y eso me lleva a que sacándole quinta y quinta al numerador y al denominador, pues me da 1 sobre 8 ohmios. Lo que me indica entonces que al invertir los valores, me va a dar que la resistencia equivalente 8 es 8 ohmios. Ya en el paso, desde el dibujo 3 hacia el dibujo 4, es donde tenemos que observar que vamos a generar una resistencia equivalente 9, que se va a formar de hacer el paralelo entre la resistencia equivalente 2 y la resistencia equivalente 8. Mostremos esa parte. Vamos a la parte superior. Recuerden que este video queda complementado en el envío con una foto general del tablero para que puedan obtener mayores detalles. Entonces me dice, como estamos sumando en paralelo, dice que 1 sobre la resistencia equivalente 9 pues va a ser igual a 1 sobre la resistencia equivalente 2 más 1 sobre la resistencia equivalente 8. ¿Cuánto vale la resistencia equivalente 2? Vale 10 ohmios, por eso lo vemos en el denominador. ¿Cuánto vale la resistencia equivalente 8? Vale 8 ohmios, por eso lo vemos en el denominador. Aquí entonces, al tener denominadores diferentes, aplicamos el criterio de que debe haber un denominador común, y ese denominador común lo sacamos del mínimo común múltiplo entre ese 10 y el 8. Haciendo rápidamente ese cálculo, sacamos los factores primos de 10, le sacamos mitad, queda 5, le sacamos quinta y queda 1, o sea que 10 es igual a 2 a la 1 por 5 a la 1, mientras 8, a 8 le sacamos la mitad, queda 4, le sacamos la mitad, queda 2, le sacamos la mitad, queda 1. Por tanto, 8 es igual a 2 a la 3, y recordemos que el concepto de mínimo común múltiplo dice, es la multiplicación de los factores comunes con su mayor exponente y los no comunes con su mayor exponente. En este caso, entonces, el mínimo común múltiplo, ¿cuál es el común? El 2, y con el mayor exponente estuvo la 3, y el no común es el 5 con su mayor exponente que es el 1. 2 a la 3, 8 por 5, 40. O sea que el mínimo común múltiplo es 40. Ahí está ese denominador común. Voy a echar la cámara un poco hacia atrás para que se observe la operación. Entonces ponemos como denominador común ese 40 y diríamos 40 dividido 10, concentrando la atención en el primer fraccionario, es 4. Y ese 4 lo vamos a multiplicar por el numerador que tenía, que en este caso es un 1. Entonces por eso está escrito ahí como 4 por 1. Y después el 40 se divide sobre el 8, ahora estamos concentrando la atención en el segundo fraccionario. Entonces 40 dividido 8 da 5, y ese 5 se debe multiplicar por el numerador que tenga la fracción en el momento, en este caso es un 1, entonces por eso dirá 5 por 1. Y ya llegando a esa cuenta, que vamos a encontrar? Que 1 sobre la resistencia equivalente 9 es 4 más 5, 9, dividido 40. ¿Se puede hacer alguna simplificación? No, porque no tienen divisores comunes entre el 40 y el 9. Al invertirlo me va a decir entonces que la resistencia equivalente 9 es 40 novenos de ohmio. Ya cuando pasamos del dibujo 4 hacia el dibujo 5, que el dibujo 5 es el dibujo final, pues es porque vamos a encontrar la resistencia total. Y ya la resistencia total pues viene de formar una serie entre la resistencia equivalente 1, la resistencia equivalente 9 y la resistencia 15 que se había dejado aparte. Haciendo la sumatoria, pues me queda 10 ohmios, que corresponde a la resistencia equivalente 1, 40 novenos, que corresponde a la resistencia equivalente 9, y 20 ohmios, que corresponde a la resistencia 15. Cuando hacemos la sumatoria, mínimo común múltiplo para el denominador pues es 9, entonces 9 dividido 1 da 9, y 9 por 10, entonces ven que ahí lo tengo encerrado en paréntesis, más 9 dividido 9 da 1, y 1 por 40 pues da 40, y 9 dividido 1 da 9, y lo multiplicamos por el 20, entonces nos da 9 por 20. El primer paréntesis da 90, el segundo paréntesis da 180, entonces
90 más 180 son 270, más 40 son 310 sobre 9. No tienen divisores comunes, por tanto, ese es el valor reducido al máximo de la resistencia total. Pero es que a usted le hace falta hacer un cálculo allí. ¿Por qué no hace la división? Porque la división me va a dar una cierta cantidad de decimales, donde entra mucho a criterio de cada uno cuántos decimales toma, y desde allí empieza a colocar factores de error, de incertidumbre en los cálculos. Por eso es importante tener la destreza en el manejo de los fraccionarios. El resultado es exactamente el que está mostrado allí, 310 novenos de ohmio. Bueno, cuando nos concentramos en el dibujo 5, podemos pasar a la segunda fase, que es el cálculo de la corriente total. Entonces, en el cálculo de la corriente total, ¿qué me dice? Si le aplicamos la ley de Ohm al dibujo 5, ¿qué vamos a encontrar? Vamos al dibujo 5 para que lo recordemos bien. Recordemos que la ley de Ohm, ¿qué me dice? La diferencia de potencial es igual a la multiplicación de la resistencia por la corriente. Entonces, ¿quiénes son la diferencia de potencial? Recordemos que la palabra diferencia se refiere a resta. O sea que aquí será una resta entre el punto A y el punto Z. Y eso va a ser igual a la multiplicación de ¿qué corriente está interviniendo allí? La corriente total, I total. ¿Y qué resistencia está interviniendo allí? La R total, o sea, resistencia total. Por eso cuando yo le aplico la ley de Ohm a este circuito, me va a dar la expresión que tenemos aquí. ¿Y esa expresión qué me dice? Me dice, la diferencia de potencial aportada por la fuente es igual a el potencial en el punto A menos el potencial en el punto Z. Y eso va a ser igual entonces a la multiplicación entre la resistencia total y la corriente total. Entonces, pues como vemos que al lado derecho encontramos a la resistencia total participando de una multiplicación, al otro lado del igual participará es de una división, y por ello es que me dice que I total es igual a la diferencia de potencial de la fuente dividido por la resistencia total. ¿Cuánto vale la diferencia de potencial de la fuente? Vale 200 voltios. ¿Cuánto vale la resistencia total? Vale 310 novenos de ohmio. Si hacemos la división allí, pues eso me va a dar 200 por 9, me va a dar 1800 sobre 310. Como estamos dividiendo unidad de voltios sobre ohmios, la unidad resultante es la unidad de medida de la corriente, que se llama amperios y se escribe con A mayúscula. Entonces, miremos ese cálculo. Y dice entonces, I total igual a 200 voltios por 9 sobre 310 ohmios. Eso me da 1800 sobre 310. La máxima simplificación que podemos sacar ahí es sacarle décima. Entonces la décima de 1800 es 180 y la décima de 310 es 31. Y de ahí no se puede seguir porque, de acuerdo a un conocimiento que tenemos como desde tercero de primaria, el 31 es un número primo. Entonces 180 sobre 31 amperios. Bueno, pasamos al tercer punto. Punto que más nos atrae y que requiere la mayor de nuestra atención. El cálculo de valores de potencial eléctrico en ciertos lugares del circuito y de corriente eléctrica por algunas zonas. Entonces, les comentaba que la estrategia es irse devolviendo en los dibujos. Voy a pasar un momento hacia los dibujos para que veamos de qué se trata la estrategia. Si estoy en el dibujo 5, yo ya conozco cuánto vale el potencial en A, porque si asumo que el potencial en el punto Z vale 0, entonces podré decir que el potencial en el punto A corresponde a todo el aporte de la fuente, es decir, los 200 voltios para este caso. Conozco la corriente total y conozco la resistencia total, pero si me devuelvo al dibujo 4, entonces, ¿qué tenemos de novedoso? Que me aparecieron los puntos D y el punto W.
Y entonces ese punto D y ese punto W, pues yo debo utilizar la ley de Ohm para poderlos encontrar. El punto D lo puedo interpretar como la salida de la resistencia equivalente 1 o lo puedo interpretar como la entrada de la resistencia equivalente 9. El punto W lo puedo interpretar como la entrada de la resistencia 15 o lo puedo interpretar como la salida de la resistencia 9. Una vez yo haya hallado esos puntos, voy a venir al dibujo 3. Y en el dibujo 3, ¿qué se encuentra? Que me apareció la división entre la corriente 3 y la corriente 4. Entonces voy a hallar ahí corriente 3 y corriente 4. Cuando pase al dibujo 2, ya me aparecen las corrientes 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces hay que hallar en ese paso todas esas corrientes. Y cuando yo ya me devuelva al dibujo inicial, es decir, al dibujo 1, pues voy a encontrar la manera de poder hallar los valores de los puntos M, N, O, P y Q. Porque de los otros valores ya lo hemos podido hallar, porque recordemos que hicimos una gran simplificación diciendo que el punto D tenía el mismo potencial que el punto H, J, G, K y L. Y que el punto W tenía el mismo potencial del punto Y, S, T, U, V y X. Entonces ahí ya nos queda resuelto completamente el circuito. Lo que acabo de describir en palabras vamos a verlo entonces en operaciones. Entonces vamos a desplazarnos hasta donde tenemos las operaciones y comenzamos la explicación. Dice entonces, observe el dibujo número 5, se asume que el potencial en el punto Z vale 0 para que entonces el potencial en el punto A valga 200, es decir, que corresponde a todo el aporte de potencial que da la fuente. De aquí se recuerde que delta de la fuente es igual a 200 voltios y que ese delta pues es igual a la resta entre los potenciales de salida menos la entrada. Bueno, como les decía entonces, la estrategia es irse devolviendo por cada uno de los dibujos para así ir encontrando los valores de potencial y corriente aplicando la ley de Ohm. Entonces, cuando regresamos hacia el dibujo 4, se genera la inquietud por calcular el potencial en el punto D y el potencial en el punto W. Entonces, para calcular el potencial en el punto W, aplicamos la ley de Ohm sobre la resistencia 15. Ustedes miren que ahí a la izquierda se encuentra la resistencia 15, tal cual como ustedes la ven en el dibujo. En el dibujo, el punto W, que para el dibujo inicial era el punto Y, corresponde a la entrada y el punto Z corresponde a la salida. Y la corriente va pasando del punto W hacia el punto Z. Por eso sabemos que el punto W es la entrada y el punto Z es la salida. ¿Qué corriente está pasando por allí? La corriente total. ¿Ya tenemos ese valor de corriente total? Sí, vale 180/31 de ampere. Entonces planteamos la ley de Ohm. ¿Y cómo se plantea la ley de Ohm para esa resistencia? Dice entonces la diferencia de potencial entre la entrada y la salida, es decir, potencial en el punto W menos potencial en el punto Z, es lo que está encerrado entre paréntesis, va a ser igual a la multiplicación de la resistencia que está allí presente, que es R15, multiplicado por la corriente que lo atraviesa, que es la corriente total. Observamos entonces que al lado izquierdo del igual se encuentra el potencial del punto Z restando, entonces al lado derecho del igual tendrá que aparecer sumando. Y como empezamos a reemplazar datos, encontramos que el potencial en el punto W es igual al potencial en el punto Z más el resultado de la multiplicación entre la resistencia válida allí, que es R15, multiplicado por la corriente que lo atraviesa, que es I total. Entonces observemos, BW es igual a 0 voltios, porque eso es lo que corresponde al potencial del punto Z, más la multiplicación de 20 ohmios, que es el valor de la resistencia 15, multiplicado por la corriente, que es 180/31 de ampere. Cuando hacemos la multiplicación de 20 por 180 dividido 31,
nos da entonces que el potencial en el punto W es 3.631 de voltio. Ya conocemos el potencial en el punto W, vamos a conocer el potencial en el punto D. Y para ello, ¿qué hacemos? Vamos a aplicar la ley de Ohm sobre la resistencia equivalente 9. Y entonces, ¿qué encontramos? La he dibujado tal cual como la encuentran en los dibujos iniciales. Entonces, la resistencia equivalente 9 tiene por entrada al punto D y por salida al punto W. Y es atravesada por la corriente total, la I total. Entonces, aplicando la ley de Ohm, ¿qué me va a decir? Potencial a la entrada menos potencial a la salida, es lo que está representado en el paréntesis, mire. Dice V sub D menos BW es igual a la multiplicación entre la resistencia equivalente y la corriente total. Entonces, como el potencial en el punto W está restando, pasa al otro lado del igual a sumar. Y entonces, potencial en el punto D va a ser igual a potencial en el punto W más el resultado del producto de resistencia equivalente 9 por corriente total. Reemplacemos datos. Potencial en el punto D va a ser igual a potencial en el punto W, 3.631 de voltio, más resistencia equivalente 9, 40 novenos de ohmio, multiplicado por corriente total, 180,31 de amperio. Cuando hacemos esa multiplicación, pues entre el 180 y el 9 podemos sacar novena, entonces al 180 se va a convertir en un 20. Y lo que está dentro del paréntesis se va a convertir en 40 por 20 dividido 31, lo que va a dar 831 en voltios, porque multiplicar ohmios por amperios me va a dar voltios. Entonces, pasando a la operación, ¿qué vamos a encontrar? Que el potencial en el punto D es igual a los 3.600 sobre 31 en voltios, más esos 800 sobre 31 en voltios, y eso me va a dar 4.431 en voltios. Cuando ya regresamos hacia el dibujo 3, se genera la inquietud por calcular la corriente 3 y la corriente 4, recordando que la suma de las dos debe corresponder a la corriente total. Es decir, que cuando encontremos I3 y encontremos I4, la suma entre las dos debe dar 180,31 de amperio, que es lo que corresponde a la corriente total. Entonces, aplicando la ley de Ohm sobre la resistencia equivalente 8, me va a dar lo siguiente. Mostremos cómo se ve la resistencia equivalente 8. Vemos el punto D como entrada, el punto W como salida, y que está siendo atravesada por la corriente 3. Entonces me va a decir la diferencia de potencial entre la entrada y la salida, es decir, V sub D menos VW, encerrado entre paréntesis, va a ser igual a la multiplicación de la resistencia equivalente 8 multiplicado por la corriente 3. ¿Qué necesitamos conocer? La corriente 3. Entonces la resistencia equivalente 8 se va a ubicar al otro lado del igual dividiendo. Y por ello me va a quedar la formulación como la diferencia entre el potencial del punto D menos el potencial del punto W, ese resultado dividido por la resistencia equivalente 8. Reemplazando datos, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cuánto vale el potencial en el punto D? Vale 4.431 de voltio. ¿Cuánto vale el potencial en el punto W? Vale 3.631 de voltio. ¿Y cuánto vale la resistencia equivalente 8? Vale 8 ohmios. Entonces, la resta de arriba va a dar 831 de voltio y la dividido por 8 ohmios. Como estamos dividiendo voltios sobre ohmios, el resultado va a dar en amperios. Entre el 800 y el 8 podemos sacar octava, y la octava de 800 es 100. Por eso es que la corriente I3 va a dar 131 de amperio. En este momento, usted por deducción podría decir perfectamente que I4 tiene que ser entonces 80,31, para que 131 más 80,31 le den los 180,31 de amperio que corresponden a la corriente total. Pero eso es mejor comprobarlo, y por eso lo vamos a comprobar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le vamos a aplicar la ley de Ohm a la resistencia equivalente 2.
Recordemos que la resistencia equivalente 2 se obtuvo de haber sacado el paralelo entre la resistencia 3 y la resistencia 4. Y que esa resistencia equivalente 2 estaría atravesada por la corriente I4, teniendo como entrada el punto D y teniendo como salida el punto W. Entonces, planteando la ley de Ohm, se vuelve reiterativo el cálculo. Diferencia entre la entrada y la salida. ¿Quién es la entrada? Potencial en D. ¿Quién es la salida? Potencial en W. Y eso va a ser igual a la multiplicación de la resistencia equivalente 2 por la corriente I4. Queremos conocer la corriente I4, por tanto la resistencia equivalente 2 termina dividiendo a la diferencia de potencial entre el punto D y el punto W. Reemplazando, ¿qué tenemos? Potencial en el punto D, 4400 sobre 31 voltios. Potencial en el punto W, 3600 sobre 31 voltios. Dividido resistencia equivalente 2, que vale 10 ohmios. Esa diferencia de potenciales da 831 de voltio. Y al dividirse por 10 ohmios, podemos sacar décima, y la décima de 800 es 80, y por ello es que la corriente 4 vale 8031 de amperio, que al sumarlo con los 131 de amperio de I3 terminan dándome los 18031 de la corriente total. Miren que es mejor ir probando cada uno de los cálculos, porque estos ejercicios se simplificaron mucho al tener resistencias iguales, pero no va a significar que todos los circuitos se van a tratar con resistencias iguales, pero el concepto y el procedimiento sí es igual. Bueno, entonces dice, regresando hacia el dibujo 2, se genera la inquietud por calcular entonces las corrientes I7, I8, I9, I10 y 11. Recordemos que I7 es la que pasa a través de la resistencia equivalente 3, es decir, la que alimenta simultáneamente a la resistencia 5 y la resistencia 6. Que I8 es la que alimenta la resistencia equivalente 4, que viene siendo la alimentación simultánea de la resistencia 7 con la 8. Que I9 corresponde a la corriente que atraviesa la resistencia equivalente 5, que se obtiene de la sumatoria en serie de R9 con R10. Que I10 corresponde entonces a la corriente que atraviesa la resistencia equivalente 6, es decir, la que pasa a través de R11 y R12. Y que la I11 corresponde a la corriente que pasa a la resistencia equivalente 7, es decir, la que atraviesa simultáneamente a R13 y R14. Bueno, si aplicamos la ley de Ohm sobre R equivalente 3, ¿qué encontramos? Su entrada es el punto D, su salida el punto W. La corriente que la atraviesa es I7. Venga, ¿cómo así que D y W? Y ello no se encuentra entre el punto H y el punto S. Pero recordemos que H tiene el mismo potencial de D y que W tiene el mismo potencial de S. Por eso seguimos utilizando los mismos puntos D y W. Entonces allí vemos la resistencia equivalente 3. Vemos que esa diferencia entre la entrada y la salida, o sea, es decir, BD menos BW, va a ser igual a la multiplicación entre la resistencia equivalente 3 multiplicado por la corriente 7. Entonces esa corriente 7 va a ser igual a la división entre la diferencia de potencial y el valor de la resistencia. Entonces hagamos esa cuenta. ¿Cuánto vale el potencial en el punto D? Vale 4400 sobre 31 voltios. ¿Cuánto vale el potencial en el punto W? 3631 de voltio. ¿Y cuánto vale la resistencia equivalente 3? Vale 40 ohmios. Cuando haga esa división, vamos a mostrarla acá. Entonces la resta de 800 sobre 31 de voltio y dividido por los 40 ohmios. Entre el 800 y el 40 podemos hacer una reducción que al sacarle la 40 a 800 me queda 20. Y por eso I7 es 20/31. ¿Será lógico que sea 20? Pues si revisamos,
Dice, dado que las resistencias equivalente 3, equivalente 4, equivalente 5, equivalente 6 y equivalente 7 son iguales a 40 ohmios y se encuentran entre los mismos niveles de potencial, es decir, tienen entrada común que es el punto D y tienen salida común que es el punto W, entonces las corrientes I7, I8, I9, I10 y 11 son iguales y valen entonces de a 20 31avos. Y recordemos que la suma de esas 5 corrientes debe ser lo mismo que I3. E I3 era 100. Entonces, si se tiene que partir en 5 pedazos iguales, pues cada una de ellas va a ser 20 31avos, porque la suma de todo es 100 sobre 31. Entonces, ya después de haber podido encontrar esas corrientes, vamos a ir ya hasta el dibujo final, donde el dibujo final me dice, regresando hacia el dibujo 1, se genera la inquietud por calcular el potencial en el punto M, en el punto N, en el punto O, en el punto P, en el punto Q. Que recordemos que esos puntos son los puntos que se encuentran en la mitad entre las resistencias que se sumaron en serie para formar a la resistencia equivalente 3, 4, 5, 6 y 7. Y también de allí vamos a calcular cuánto vale la corriente 1 y la corriente 2, cuánto vale la corriente 5 y la corriente 6. Entonces, vale la pena recordar que para este circuito que tiene esa forma en especial, por lo digo allí, para este circuito en específico, se tiene que el potencial en el punto A es el mismo potencial en el punto B, el potencial en el punto C es el mismo potencial en el punto D, pero a su vez es el mismo potencial en el punto E y en el punto G. Pero a su vez también es el mismo potencial en el punto H, en el punto J, en el punto K y en el punto L. Que el potencial en el punto F es el mismo potencial del punto W, el mismo potencial en el punto Y y en el punto U. Y que el potencial del punto U es a su vez igual al potencial en el punto S, en el punto T, en el punto V y en el punto X. Teniendo en cuenta todo eso, entonces vamos a concentrar nuestra atención en la resistencia 6. ¿Qué tiene la resistencia 6? Recordemos que la resistencia 6 se encuentra haciendo parte de la serie que conforma a la resistencia equivalente 3 en la parte de abajo, y por ello el punto M se encuentra la entrada y el punto S se encuentra la salida, y a través de esa resistencia 6 pasa la corriente I7. Consideramos la ley de Ohm, que nos dice la diferencia de potencial entre la entrada y la salida es igual a la multiplicación de la resistencia por la corriente. Entonces, ¿quiénes son las diferencias? Las diferencias son el punto de entrada, que es M, menos el punto de salida, que es S. Y da igual a la multiplicación de la resistencia por la corriente. Como el potencial del punto S está restando al lado izquierdo el igual, va a aparecer entonces al lado derecho sumando. Y vemos entonces que dice que Vm es igual a Vs más la multiplicación, más el resultado de la multiplicación entre R6 e I7. ¿Quién es Bm entonces? ¿Cuánto vale Bs? Bs vale lo mismo que Bt, que Bb, que Bx, que Bu, que Bw. O sea, 3600 sobre 31 voltios. Más la suma del producto de, ¿cuánto vale R6? Vale 20 ohmios. ¿Y cuánto vale la corriente 7? Pues la corriente 7 vale 20 31avos de amperio. Cuando hacemos esa multiplicación, pues 20 por 20 va a dar 431 voltios. Entonces, Vm, ¿qué va a resultar? 3631 de voltios más 431 de voltios va a dar 4031 de voltios. Ese es el potencial del punto M. Pero miremos la razón que dice aquí abajo. Dado que los valores de corriente I7, I8, I9, I10, I11 son iguales a 20 31 de amperio, que las resistencias 6, 8, 10, 12 y 14 son iguales a 20 ohmios, entonces los valores de potencial eléctrico del punto M, del punto N, del punto O, del punto P y del punto Q son iguales, y son iguales a 4000 sobre 31 voltios. Eso entonces, dada la simplicidad de que teníamos resistencias iguales, ya nos lleva a haber encontrado absolutamente todos esos puntos. ¿Qué es lo único que nos hace falta?
encontrar los valores de I1, I2, I5, I6. Pero recordemos lo siguiente, que como R1 y R2 son iguales y están formando un paralelo, entonces eso indica que la corriente total se tiene que partir en dos pedazos iguales, y cada uno de ellos va a ser uno I1 y el otro I2. Si la corriente total son 180/31 de amperio, entonces I1 e I2 es 90/31 de amperio. Y ahora, dado que R3 y R4 son iguales, entonces la corriente I4 se parte en dos pedazos iguales para crear a la corriente 5 y la corriente 6, que corresponderán a la mitad. Como I4 vale 80/31, entonces I5 y I6 correspondientes vale cada uno 40/31. Muchas gracias.